Bueno, ¿cómo andas, Pix? ¿Todo bien? Hola Pix, ¿todo bien y vos? Bien, bien, todo bien. Muy, muy contento de que nos reunamos una vez más con un nuevo episodio de Encoders. Episodio 4. Así es, número 4. Increíble, ¿no? Increíble, increíble. 4 al hilo, como se dice, ¿no? Venimos Sí. bien. No, venimos muy bien, la verdad. También entusiasmados porque en nuestro círculo íntimo tenemos amigos que están aportando a la causa y eso para nosotros es Sí, lo la más. verdad, un gran agradecimiento a los amigos que pusieron buena onda, que comentaron, que pusieron comentarios lindos ahí y que nos dan nada, buena vibra para continuar esto que nos encanta. Y lo hicimos para nosotros, pero saber que en nuestro círculo hay gente que lo está apreciando y que por lo menos le podemos sacar una sonrisa y salen disparadores para otras cosas, de nada. Ya está, ya Espectacular. ganamos, como dijiste el otro día. Ya Sí, tal está. cual. Tal Bueno, cual. Pix, nada, el tópico de hoy es un tópico, me tocaba a mí elegir, pero bueno, vos me pasaste varios tópicos que tenías ahí en la lista y este tópico lo vi y la verdad que es increíble. Hoy vamos a hablar de Blockbuster y Tower Records, dos emblemas de una generación, ¿no? Así es, así es. Para mí, dos empresas barra marcas que en lo que es nuestra niñez barra adolescencia pisaron muy fuerte, sobre todo en consumidores muy fieles de formato físico como fuimos nosotros, ¿no? Ujú. Exacto, me estoy tomando Creo, un cafecito. Hoy no creo le puse que la etiqueta, Pix. eso te iba a decir. ¿Está con etiqueta o sin etiqueta? Hoy tengo el vasito sin etiqueta también, de agua. Ahí está. Perdimos al sponsor. Perdimos Perdimos al al sponsor sponsor. IKEA, nuestro primer sponsor. Pero bueno, vamos, Mirá, vamos para adelante, nada. Como vos decís, dos marcas ¿sabés icónicas de qué te los iba a 90, preguntar? ¿no? ¿Sabés qué te iba a preguntar antes de empezar a hablar de Blockbuster y Tower Records? ¿Cómo, a qué videoclubes solías ir? ¿Cómo era tu frecuencia de alquilar películas, de ver pelis? El episodio pasado hablamos un poco de lo que fue el cable, la revistita, marcar las películas, Sí. pero ¿cómo te fue en cuanto a alquilar películas y comprar música, ¿no? Las dos cosas. Y mirá, en esa época, empecemos si querés por video. En esa época yo creo que Blockbuster en la zona donde vivíamos nosotros, en Belgrano, Devoto, en mi caso también, o en la zona de Saavedra, por ahí, yo creo que el Blockbuster era como que acaparaba, era una especie de monopolio, así lo veía yo. Yo compraba, no compraba, yo alquilaba películas en Blockbuster, no solamente, mi familia también. Hubo una época que tenían el monopolio y que era, eh, no sé, porque antes de Blockbuster, me estoy acordando ahora, había todo tipo de videoclubs pequeños, ¿no? Bueno, yo te iba a decir eso. Yo no empecé con Blockbuster. Claro. No empecé con Blockbuster. Vos sabés que vos en ese momento no nos conocíamos y yo era muy chico, ¿no? Pero yo, eh, cuando nací, mis papás vivían en un departamento en agronomía y vivíamos arriba, o sea, abajo había un videoclub de barrio. Y tengo mis primeros recuerdos o sea, de tener un videoclub abajo y de nada, de estar eh, moviendo esas estanterías de chapa, de hierro, donde se ponían las películas. Tengo recuerdos también de la sección que era como para mayores, ¿viste? Películas un poco Sí, más, sí, sí, me acuerdo. que no se podía ir para esos sectores. Pero recuerdo de alquilar un montón de películas, primero en ese videoclub. Después, a los 8 años, nosotros nos mudamos a Coblan
Y también ahí seguí consumiendo a la vuelta, tenía dos videoclubes. eh, y en mi caso, Blockbuster apareció en mi vida cuando yo estaba en séptimo grado, que fue en 1996. Qué loco que Eh, te acordás eso, el año. sí, 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 sí. Sí, porque para mí Blockbuster fue entrar a otra dimensión. No, no solo era una marca de Estados Unidos que estaba llegando a Argentina en los 90, que fue el auge de la importación, de que llegaron un montón en todo segmento, ¿no? Se Llegaron abrió la marcas economía, nuevas. digamos. En los Sí, 90 en sí, sí, sí. Argentina No, que, se abrió la economía, empezaron a llegar marcas de todo tipo, ¿no? claro, hoy en día sería como, mirá, hoy los dos ya no estamos viviendo en Buenos Aires, pero sería un poco parecido. En Argentina hoy no tenés Apple, por ejemplo, directo. Sería como que abra un Apple directo Sí. y nada, cambió todo. Blockbuster para mí no fue solo un mundo de cine, de películas, sino también fue entrar como un parque de diversiones, porque Uy, los sí. videos de barrio eran muy precarios, entre comillas, y Blockbuster vos entrabas y tenías una temperatura espectacular, una alfombrita Una hermosa, alfombrita todo, azul era, ¿no? Si mal no recuerdo. todo detallado, musiquita de fondo. No eran solo películas, vendían, ¿sabés que tengo recuerdo de probar alimentos por primera vez gracias a Blockbuster? Sí, Te voy a decir, chocolates, helados, ¿no? ¿Vendían? sí, ¿sabés qué probé por primera vez con Blockbuster? Por eso te digo que no solo es algo de películas. Probé por primera vez los marshmallows, que hasta ese Mirá, entonces los marshmallows los vendían en las películas, pero no malvadiscos. se vendían, claro, no se vendían en los kioscos en Buenos Aires. Probé los marshmallows por primera vez, probé los Skittles, viste las golosinas, Sí. las chiquititas, Skittles. Häagen-Dazs eran los únicos helados era la única empresa que vendía Häagen-Dazs en Argentina, o sea, los Andá, helados. sí, sí. Te digo Tremendo. algo muy icónico, pochoclos para microondas. Sí. Pochoclos para microondas yo los Qué compré loco. por primera vez en Blockbuster. Entonces, salir de Blockbuster con una película y con un producto de esos era la gloria. Es que claro, entrabas en un blockbuster y era un mundo diferente, era como estar en Disneylandia, era una locura. O sea, estaba todo diseñado para que tus sentidos estén alerta y entretenidos todo el tiempo y que dispares serotonina, ¿viste? Era el merchandising también, ¿no? Si mal no recuerdo, vendían merchandising de- vendían de películas, ¿no? Eh, pero No, bueno, de todo, de todo. Te iba a preguntar si te acordás cómo estaban, no las secciones, porque por supuesto era por género, pero si te acordás la diferencia entre un videoclub de barrio y el Blockbuster en cuanto a agarrar la película. ¿Te yo acordás creo que cuál es? los de barrio estaban mucho más desordenados en el caso, en mi caso, en el que yo recuerde. Acá estaba como todo ordenadito, por sección, por, no sé, por género, por... De hecho, en una época empezaron, me acuerdo, empezaron a vender videojuegos y estaban los videos... ¿Te acordás que también alquilaban, perdón, Sí, alquilaban, no vendían, alquilaban videojuegos y estaban los videojuegos en la última sí. etapa del Blockbuster? Y yo lo recuerdo todo ordenado, obviamente mucho más grande, porque los locales eran enormes, típico local eh, de Estados Unidos, ¿no? Un Sí. local en general eran enormes, donde vos tenías la sensación de que podías encontrar absolutamente de todo. En contraste con un videoclub de barrio bueno, que era todo más, un poco más, digamos, de llevarte bien con el que lo operaba el videoclub y le preguntabas, che, ¿qué tenés nuevo? Acá era distinto, acá es, vos entrás y nada, y tenés de todo, pero vos viste, lo, Diste en la tecla, porque yo recuerdo, por ejemplo, de los videoclubes de barrio, que vos veías el formato físico ahí, o tenías que preguntarle al encargado si estaba disponible para alquilar. Por lo general, el videoclub de barrio tenía una copia.
de esa peli. Sí, es Y verdad. sabía a quién se lo había alquilado y si estaba por devolverla o no. La diferencia de Blockbuster era que vos hacías, como vos bien dijiste, todo mucho más independiente. Y vos tenías la película, o sea, tenías el formato físico, ya en esa época era tanto VHS como DVD, y atrás del formato físico original tenías un formato Blockbuster. Entonces, si la película de atrás no estaba, vos sabías que esa película estaba alquilada. Claro. Y lo bueno que tenía Blockbuster era que no tenía una copia. Vos, por ejemplo, ibas a, no sé, a buscar X película y por ahí tenía 10, 20. A veces, si la película era muy importante, tenía toda una estantería de la misma película. Y Es vos tenías que verdad. ver si justo atrás de esa había alguna copia. Es verdad, ¿Te los acordás? estrenos específicamente, ¿no? Los que salían como pan caliente estaban, muchas copias tenían, ¿no? Era un Sí, negocio sí, muy bien sí, sí. armado. La verdad que era una locura. Y pasando un poco a Tower Records, parecido, pero en el ámbito de la música. También locales inmensos, con un logo muy marcado, que lo vamos a poner, viste, los locales tenían 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Me acuerdo el de Avenida Cabildo y Juramento tenía creo que 3 pisos, 4 pisos, ¿no? También Sí. había uno en Y, Avenida Santa Fe, había uno que era enorme. sí. No sé cuántos había en Buenos Aires, ¿eran dos en Sí, total? yo conocí dos. Yo conocí Sí, dos. seguramente Vos lo dijiste. dos. Y era también un paraíso para la gente que le gusta la música. Nada, era como una librería, como ir al Ateneo, ponele ahora la librería, pero la que está, el Splendid, el Gran Splendid, ¿viste? Que es enorme, tenés de todo. Bueno, de hecho, el Ateneo en una época vendía CDs, me acuerdo. ¿Vos te De acordás? ¿Te shows. acordás antes? Porque Tower Records llegó más o menos, no recuerdo bien los años, pero casi al mismo tiempo que Blockbuster. ¿Te acordás dónde comprabas la música antes que eso? ¿En Buenos Aires? Bueno, una gran casa que duró mucho, que era Musimundo. Yo creo que Musimundo es anterior, ¿no? A Tower. Sí, Musimundo, perfecto. Casa Argentina, ahí en Cabildo también. eh, que después, a medida que el formato físico fue muriendo, Musimundo se fue reinventando, vendiendo heladeras y Tal electrodomésticos, cual. hasta que ahora no sé, creo que no está más, ¿no? No sé, hasta hace un par de Tal años estaba. cual. Pero yo creo que Sí, compraba ahí en Musimundo. Musimundo y si tenía que... Había algo hermoso que era buscar CDs difíciles de encontrar, especialmente los CDs de afuera, y que había, no sé si recordabas, Pic, seguro que sí, había lugares en galerías que eran especialistas en ese tipo de cosas, en CDs importados, muy difícil de conseguir, y uno se mandaba ahí y, y nada, se quedaba por ahí horas, por ahí eran lugares chicos, ¿viste? Pero con un montón de mercadería, que en ese caso, en ese momento eran CDs, buscando, nada, cosas raras, ¿viste? Cosas de afuera, más que nada. ¿Te acordás de eso? No te olvides que, sí, tal cual. En mi caso también, Musimundo a pleno. Y recuerdo varias disquerías de Belgrano Sí. que estaban, la mayoría estaban en galerías, como vos bien decís. Y, y bueno, es algo un poco un motivo por los cuales también después todo lo que vino, ¿no? Porque esa música que uno buscaba no dejaba de ser pirata, porque esas disquerías un poco más de barrio, yo recuerdo una con mucho cariño con un amigo nuestro en común que iba y se llamaba Downtown Records, ahí en Belgrano. Sí. Y nada, ¿cuál era la novedad? Vendía cosas, por supuesto, el 90% era original, vendía cosas importadas, que por ahí te llegaba una edición, no sé, de Japón, de tal banda, que era algo increíble, pero al mismo tiempo por ahí yo recuerdo, no sé, shows en vivo tenía el CD de eso, era CD pirata, no original, pero en ese momento que nosotros no teníamos tanto acceso a internet, tanto acceso a las cosas, tener como algo así que fuese algo único, porque creo que ni la banda tenía esos audios,
llamaba mucho la atención. Y bueno, en ese momento comprabas cosas originales de la banda, ediciones importadas de otros países y al mismo tiempo piratería, porque eran grabaciones no originales. Claro, claro. Bueno, cuando llegaron con Tower Records, todo, obviamente Tower Records no vendía nada pirata. Pero ¿sabes? Otra cosa que me acuerdo en Tower, no sé si recordás, el tema de los singles. Sí, Hubo una época, bueno, que esto, para mí, Tower Records, no sé si Musimundo vendía singles, pero para que la audiencia, bueno, un single era un CD con una canción o dos canciones como mucho, ¿no? y dos canciones por lo Dos general. canciones, Sí. ponele. Que bueno, eso no es un single debería ser una canción, ¿no? Pero te venían dos o tres generalmente en los singles. Pero yo recuerdo, no sé, había una sección en el de Belgrano que tenía una sección de singles, que obviamente eran más baratos. Otro tema es el precio, ¿no? ¿Te acordás más o menos el precio de los... en dólares, Sí, sí. pongámoslo? Sí, mira, Argentina estaba 1-1 en relación a Claro, dólar en ese entonces, o sea, un peso argentino era un dólar, y hablar de pesos dólares es lo mismo. Los CDs estaban 20 pesos o dólares, 20 y dólares, las novedades 22, creo. claro. Las novedades 22. Yo creo que después, hacia el final del formato CD, ahí fueron bajando, ¿no? De precio. Y te digo la verdad, no me acuerdo los precios, pero sí en la época Y- dorada ahí, recuerdo muy patente tener el 20 pesos, cualquier CD, 22 si es un estreno o algo. Está bien, Pix. ¿Y cómo Eh, eran sa- tus sa- hábitos? ¿Vos Perdón. te acordás cuál fue tu primer CD? ¿El primer CD que vos compraste? Sí, sí, te puedo decir los primeros dos, son muy profundos. El primero fue Another Brick in the Wall. Tremendo. Ah, arrancaste por la puerta grande. Y o sea, y no era consciente de lo que estaba comprando. Me gustó digamos, el tema, el primer single del disco, que es Another Brick, parte 2 creo que es, que es un temón. Y nada, se lo hice comprar a mi viejo. Era un crío, tenía 6 años. Después Nacional, recuerdo que el primer disco que compré Nacional fue de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que era Octubre. Y yo creo que llegué ahí por un primo que escuchaba, y también seguramente tendría 6 7 años. Esos fueron los primeros discos que recuerdo de hacerme. ¿Vos, Pix? Mirá, yo el primer disco que recuerdo haberme comprado yo con mi plata, porque por supuesto que había música en mi casa, pero el primer recuerdo que tengo de yo irme a comprar un disco fue cuando tomé la comunión, que tenía creo que 9 años. Eh, con los regalos de la comunión me fui a comprar mi primer equipo musical para mí, para mi cuarto, que fue un Panasonic, que en ese momento era como comprarse, no sé, un ovni. Sí, Y mi bueno, primer para, disco voy a poner con un... alguna fotito, pero perdón, Pix, que Sí, te corte, pero eran muy particulares porque era estaban divididos en tres, claro, dos parlantes, era estéreo, dos parlantes grandes, viste, generalmente, y después la parte central donde uno ponía los CDs. Y que era buenísimo porque algunos, los más avanzados, tenían para poner 5 CDs en una bandeja giratoria, ¿te acordás? Que iba sí, girando y vos ponías. tal cual. Era una Mi- cosa, En mi era una caso, locura. mi primer equipo fue un CD y dos cassettes abajo. ¿Por qué dos cassettes abajo también? Cassettes. Porque te permitía grabar de otro cassette. Que eso para mí en ese momento, yo que fui un alto consumidor totalmente adicto al Walkman, eh, hacer cassettes ahí todo el tiempo, de la Claro, ahí, radio, ahí de te otro. armabas los que el equivalente a las playlists de ahora en los Sí, tal cassettes. cual. Todo el tiempo armando pistas, playlists, todo el Que ahora tiempo. fíjate lo fácil Bueno, que es, que agarrás.
cualquier streaming y te la armás en 2 minutos la playlist. Antes tenía que grabarla en un cassette. Pero vos sabés que yo hoy en día sigo haciendo muchas playlists. Igual, escúchame, no te dije, mi primer disco Perdón. fue Dangerous de Michael Jackson. Ah, mirá, tremendo, tremendo disco. ¿Y cómo llegaste ahí? Michael Jackson. No, es que era la época, o sea, Michael Jackson ya era Sí. conocido por discos anteriores, por supuesto, pero es el primer disco que yo recuerdo este, haber comprado, ¿no? O sea, con mi plata. Después tengo un montón de recuerdos. Me acuerdo cuáles fueron mis dos primeros discos de Tower Records, por ejemplo, que fue en el que vos dijiste de Santa Fe y Callao, que fueron dos discos de Kiss. Yo en esa época era fanático de Kiss. O sea, de chico, a nivel internacional, la primera banda que me abrió fue Kiss. En el 95 salió el Unplugged de Kiss y para mí fue mi primera puerta así en cuanto a nivel rock nacional, internacional. Y mis primeros dos discos en Blockbuster fueron dos discos En Tower. de En Tower. Tower, perdón, en Tower. Y te digo otra cosa que recordé de Tower con muchísimo cariño. ¿Te acordás los equipitos que había para escuchar los discos? Que eran como Mortal, mortal. discos con 5 o 6 discos y vos podías escuchar, te ponías los headphones y escuchabas 10, 20 segundos, no me acuerdo cuánto tiempo. No escuchabas la canción completa, pero estabas ahí. Y eso era lo lindo de ir a Te la ponían por disquería. ahí la parte, el chorus te ponían, ¿viste? La parte más importante de la canción. Estaba buenísimo eso. Estaba buenísimo porque fue de las primeras veces que vos podías eh, comprar un disco que no fuera a ciegas. Ojo, estaba bueno en la época que comprabas a ciegas, ¿viste? Sabías de decir, ¿viste? Experimentar, decir, bueno. Yo tuve mucho de eso también, de comprar un poco a ciegas, de decir, bueno, quiero escuchar quiero escuchar para ver cómo suena tal banda o tal artista porque creó un movimiento o por lo que sea. Pero lo que vos decís fue un cambio impresionante porque te permitía eh, escuchar un poco de la música antes de comprar el disco, porque me acuerdo que antes quizás tenías que ir al personal, no sé, en Musimundo tenías que ir al personal y decir, che, ¿puedo escuchar este disco? ¿Viste? No sé si te acordás esa parte. Había Sí, que sí, claro. decirle, che, ¿puedo escuchar un poco de este disco? Sí. Y nada, quizás había una cola para escucharlo. El hecho de que empezaron a poner digamos, esos aparatos para escuchar la música y que había varios en toda la tienda, simplificó. Obviamente, eso es totalmente irrelevante hoy en día, ¿no? Totalmente irrelevante que hoy en día con. Pero, bueno, yo creo que al final tenemos que analizar qué época, ¿no? Con qué época nos quedamos, pero se compraba mucho, vos lo dijiste. Yo he comprado muchos discos solo por arte, o sea, porque te gustaba la tapa o porque pensabas que el logo de la banda podía ir con algo de tus gustos, pero se compraba básicamente mucho a ciegas, mucho a Sí. ciegas. Sí, 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 sí. Se compraba mucho a ciegas y, pero era una etapa linda, ¿viste? Era una etapa linda, era distinta. Tenías ese tema de que ahora tenés mucha abundancia y por ahí al no tener abundancia antes, que te costaban mucho más las cosas, conseguirlas, qué sé yo, eh, ¿viste? Tenías que estar, a veces estabas meses o años para encontrar un disco o de un artista que te gustaba. Más en algún lugar como en Sudamérica, ¿no? Te hago Que, una pregunta, te hago una sí. pregunta que hoy más temprano estaba hablando con un amigo nuestro en común y estábamos hablando de, no sé si estás al tanto, pero hoy sale, Con un fanático de Coders. sí, un fanático en Corer. Estábamos hablando del lanzamiento del disco nuevo de Taylor Swift y te iba a Sí. preguntar, ¿qué discos, qué discos recordás que esperaste que salgan? Yo tengo dos discos que he esperado que salgan. Tiralos mientras las pienso, porque. Bueno, porque hoy estaba viendo, bueno, hay toda una
es muy difícil que hoy en día se espere con mucha ansia. Taylor Swift, porque es un artista, creo que hoy, de lo que es a nivel mundial, si no es la número uno, es, no sé, top 3. Pero recuerdo que cuando salió Be Here Now de Oasis, se ¿Sabes paró qué el estaba país. pensando en Oasis? Cuando... No sé por qué, Sí. porque claro, Oasis y la Bueno, época Tower por eso te Records digo. es machea No, perfecto. pero por eso te lo digo, porque por En el supuesto que nosotros auge. estábamos todo el tiempo buscando discos, esperando que salgan de nuestros artistas favoritos. Pero yo me acuerdo el momento que salió Be Here Now post What's the Story Morning Glory, fue ahí como que se esperaba ese disco, no sé, con mucha, mucha ansiedad. Sí, 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 sí. Ese es mi recuerdo más grande. Y después ya son casos más de gusto propio, que yo estaba esperando, no sé. Por ejemplo, en el 98, cuando Kiss sacó Psycho Circus, que fue el primer disco después de mucho tiempo, Qué ahí bueno. también. Eso era una cuestión más mía personal. Pero bueno, Oasis en los 90 post su disco más emblemático, esa espera, yo te digo que había colas en las disquerías cuando salió. Sí, sí, Había colas. Oasis en esa época que fueron los más grandes del Britpop, ¿no? Personalmente, el Britpop a mí me marcó. Muchas bandas que hoy escucho hoy en día. Era esa época en la que nosotros éramos adolescentes, salieron bandas como Oasis, Blur, Pulp, eh, Travis. Yo muy fanático de Travis, muy fanático de Travis. Eh, un paréntesis te hago. eh, Recuerdo, tuve la suerte de viajar. eh, en, nada, Tenés a tu foto con Travis. 17, sí, Travis tengo una historia impresionante, porque a los 17, me acuerdo, me compré un EP que fue en Tower Records, de hecho. Porque no solamente vendían singles y LPs, que LPs es long play, o sea, el disco completo, singles son dos, tres temas, pero también vendían EPs. Y los EPs tenían una duración de 5 o 6 temas, no sé si recordás eso. Sí. Eran más baratos, obviamente, que los discos completos, pero no recuerdo en Argentina ver EPs, pero me acuerdo cuando estuve en el exterior, en Reino Unido, el Tower of Records de ahí vendía hasta EP. Y me acuerdo de comprarme un EP de adolescente, estaba súper contento. Otra cosa que me pasaba, no sé si te ha pasado, Vic, si viajando en el exterior, si bien nada, estaba Tower Records, se había abierto la cama mía, yo en el exterior encontrabas muchas más cosas. Y te doy un ejemplo. En ese mismo viaje, yo soy fanático de Dire Straits, lo sabés, de la banda. Y en ese viaje, en un Tower Records de Camden Town, me acuerdo que conseguí todo de Mark Knopfler, que es el cantante y guitarrista de la banda. Conseguías todo, todo, ¿viste? Hasta ediciones especiales, hasta los... ¿Te acuerdas de los libros con las... Nosotros los dos tocamos la guitarra, los libros con las partituras o tablaturas de guitarra, que los encontrabas ahí. Era, todo lo relacionado a la música estaba metido ahí en Tower Records, pósters, eh, no sé, remeras, de todo había. Sí. Eh, pero me estoy yendo por las ramas, pero me estoy No, acordando no, un pero poco de la es experiencia eso. de comprar eh, ahí en Tower. Yo me acuerdo que cuando estuve ahí en el de Camden Town, eh, me volví con no sé cuántos discos. Habré comprado 20 discos. Porque también aprovechabas, como sabías que no ibas a volver en mucho tiempo. ¿Entendés? Y que había un montón de cosas que no estaban Te comprabas la vida, la vida. O sea, Mis primeros viajes al exterior, la valija volvía sí, sí. llena de Por- cosas, o sea, Porque a pesar físico, o de que sea, había apertura, no llegaba todo, ni soñando. sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Sabes qué me hiciste acordar y con todo eso del tema de las partituras? Y esto ya ligado a Musimundo Nacional.
¿Te acordás? No me acuerdo si tenía una marca específica, pero esos libritos chiquititos Sí, de artista me pintado a acuerdo de los mano, que decís. tenía solo con los acordes y algún que otro riff, pero tenía todas las bandas dibujadas como en dibujo, Un cómic, como si tipo. fuese un cómic, como si fuese un dibujante, y los que teníamos de esos, ¿no? Sí, sí, había bandas nacionales y bandas internacionales. Y te ponían los acordes. Lo dijiste, ¿no? ¿Sabés que me encantaría saber cuánta plata hemos, no tirado, invertido en Gastado. formato físico? Sí, sí, sí. Y no sé, Que no se ¿cómo fue tu enteren nuestros experiencia? padres. Te cuento la mía. En formato físico, en los dos casos. En CDs, yo siempre me gustó mucho la música. Eh, empecé a comprar bastante y me empecé a hacer una discoteca. eh, Cuando empecé a trabajar, o sea, cuando empecé a hacer a ahorrar, digamos, a hacer una diferencia. Pero antes de eso, yo creo que le usaba mucho la discoteca a mi viejo, que tenía, tenía muchísimos discos y nada. Vos Pero tenías cuando la empecé a suerte de tener, trabajar, a independizarme y demás, ahí ya empecé a comprar discos. Pero te digo que, no un pero sino en adición, tardé mucho en pasar del formato físico al streaming de hoy en día. Me costó mucho. Hubo un par de años en que yo seguía comprando CDs y yo creo que vos seguramente también, pero nuestros amigos ya bajaban MP3 truchos o mucha gente. Yo creo que los que realmente apreciamos la música, la calidad de la música, porque no es lo mismo escuchar un CD con la calidad que tiene que escuchar un MP3 muy comprimido y con sonido. Viste, a veces la música pirata que te bajabas, viste que la calidad era malísima a veces, ¿no? Eh, pero bueno, pues, viste esa sí, transición desde el físico al streaming, que, que hubo una época intermedia donde tenías, bueno, arrancó con Napster y después eh, otras plataformas que te podías bajar, ¿te acordás? Los MP3. sí, sí, Eh, sí. Hay un ahora, Wire. sí. Ahora el tema, en formato, digamos, lo que es Blockbuster, formato físico de videos, nunca fui un gran comprador yo. Compré muy esporádicamente algunos clásicos, algunos de los que están en nuestro top 20, pero especialmente cuando estaba afuera, cuando viajaba, ¿viste? Cuando viajás se te abre, idealmente comprabas, ¿viste? Cuando viajabas, ¿no? Porque también encontrabas cosas que sabías que no iban a estar en Argentina. Pero yo sé que vos sí eras un gran consumidor de formato físico, ¿no? En la parte de videos y más que nada DVD, ¿no? Te diría. Videos no, VHS no. Mira, yo te iba a decir que vos tuviste la suerte de que tuviste un papá con una buena estructura y hermanos mayores, ¿no? Que eso también te Ah, da la posibilidad exacto. ¿no? Yo, en mi caso, yo fui el primer hijo, entonces eh, todo se fue formando gracias a mí en cuanto a físico en mi casa. Y te digo la verdad, yo me mudé, yo estoy viviendo en Brasil hace casi 6 años, me traje algo, muy poco, pero tengo todavía en mi depósito en Buenos Aires cajas y cajas, no te digo dos, tres, mucho, mucho, de CDs, DVDs, Blu-rays, vinilos. Por eso te dije hace 5 minutos, me encantaría saber cuánta plata, no voy a decir tiré porque fue lo que me dio motor para vivir, pero cuánta plata he invertido en formato físico. No quiero exagerar, pero creo que un muy buen departamento, una muy Ni, buena casa ni comprado. sí, una casa en la playa, ¿viste? Sí, sí, En el sí, sí. Caribe. Seguro, Tremendo. Sí, seguro. no, no, no. Ni pensarlo, ni pensarlo. La verdad que. Yo siempre compré mucho, bueno, mucha música y sobre todo muchas películas, mucho. ¿Y qué pasó? ¿Vinilo nosotros? Sí, por supuesto que de chico lo compartimos, pero nosotros vivimos el revival del vinilo que ahora
sucedió hace, no sé, 15 años, en donde yo me compré mi primera bandeja, me la regaló en realidad mi esposa a los 30 años. Entonces yo empecé a comprar vinilos a los 30 años. Era una cosa que creo que de mi círculo de íntimos, solo yo y un loco total. Y películas tengo mucho porque pasé de VHS a DVD y de DVD a Blu-ray. ¿Compraste mucho VHS y Y tenés todavía guardados VHS? te digo cosas que tengo muchas películas que las tengo en VHS, barra DVD, barra Blu-ray, y que las he comprado digitalmente, porque siempre en ese momento digo, ¿cómo estas películas no las quiero tener para el resto de la Back to the eternidad? Y Future la tenés las en voy todos, como, ¿no? Por ejemplo. seguro, seguro. Big Lebowski también, o sea, Big no. Lebowski, la otra. Pero bueno, son tiempos en donde yo disfrutaba mucho, por ejemplo, ir, o sea, comprar, vamos a la música, ¿no? Te comprabas un CD y a mí me encantaba abrir ese plastiquito, abrir el librecito. Se decía que yo tengo el recuerdo de ir a comprar un CD y llegar y sacarle el plastiquito y abrir el librito. Y como hablábamos en el episodio anterior, que yo soy una persona que musicalmente soy muy ligado a las lyrics, a las letras. Sí. A mí, viste que yo decía que vos sos un tipo más de melodía, más técnico, y a mí me podés mostrar la mejor melodía del mundo que me va a gustar, y por supuesto la voy a disfrutar, pero me pones una melodía mucho más simple, con lyrics, y yo hoy en día sigo consumiendo lyrics de otra forma, pero en ese momento me encantaba abrir el librito y poner play y empezar a aprender. En mi caso, yo te digo la verdad, a mí el colegio siempre me costó, nunca me gustó mucho, pero inglés era lo que más me gustaba, principalmente por el cine y por la música. Y mucho de mi inglés se lo agradezco al cine y a la música porque fue Se lo agradeces a por Liam interés Gallagher. propio que yo quería aprender. Mucho de tu inglés Sí, se lo sí, agradeces a Liam entre Gallagher, decías. otros. Sí, 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 seguro, seguro, seguro. Pero bueno, ese momento del físico, la verdad que valía la pena, ¿no? Valía la pena. Para los que no, Sí, los para libritos los que éramos eran. melómanos con la música, la letra, ¿no? Sí, esos libritos eran hermosos, la verdad, unas pequeñas creaciones que venían compactas con las letras, con imágenes, con fotos. eh, era muy lindo, muy lindo. Eh, bueno, es de verdad que hoy en día tenés las letras en las plataformas o la tapa, pero no tenés el resto de la historia, porque los libritos tenían varias páginas algunos, tenían varias páginas eh, y nada, Sí, el hecho de comprarte el CD y escucharlo todo también, porque hoy en día viste que se escucha también un tema, agarrás tal artista y no te escuchás un disco entero, ¿no? Es difícil, salvo, bueno, gente como nosotros que todavía lo hace, sí, pero... eh, mucha gente va al tema más escuchado, ponele, que viste, un sí. Spotify te tira tema más escuchado de tal artista, tiene tantos y te los va poniendo así por tema. Obviamente que si vos te metés más a fondo podés escuchar cada disco entero, pero eh, ese hábito de consumo cambió bastante, ¿Sabés te qué, diría. sabés qué te iba a recomendar, Pix? Pues me parece que no las viste. Hay dos pelis barra documentales, uno de Blockbuster y otro de Tower Records, que no Mirá, sé si sí, los sí, viste. me acuerdo que me comentaste algo del de Tower Bueno, Records. Del Blockbuster no sabía. la peli de Tower Records es algo espectacular. ¿Es peli ¿Sabés quién o la dirige? documental? Es una peli documental, o sea, está el fundador hablando. Es un documental, es un documental. Pero ¿sabés por quién está dirigida? Por el hijo de Tom Hanks. ¿Lo tenés? No, A Colin no lo Hanks. conozco, no. No, no. Es actor, es conocido. Labura bien, el pibe. ¿No viste la peli de, cómo se llama la peli de John Malkovich que hace como de mago, de ilusionista, ¿lo viste? Ah, Pack Howard.
No, no No la es vi. Back Up. Bueno, no importa. La dirige el hijo de Tom Hanks, la peli está bárbara, se llama All Things Must Pass. Y te muestra todo el auge, cómo se creó Tower Records, cómo se expandió, cómo era un centro para los músicos juntarse y la diferencia de formatos y la expansión al mundo. Hoy, si no me equivoco, solo queda en Japón Tower Records. Sí, Solo hay en Japón. pero vi un poquito la historia de eso. Queda uno en Japón, pero ¿por qué? Porque creo que Tower Records entró en la quiebra en Estados Unidos en 2006, si mal no recuerdo. Y antes de eso, la empresa de Japón se separó, digamos, entonces de la matriz. Con lo cual, esa quiebra no le afectó. Y hoy en día hay algunos Tower Records en Tal Tokio, creo que, cual, en Japón. tal cual. Tal cual. En Japón hay varios. Y lo mismo con Blockbuster queda uno solo en Estados Lo Unidos. mismo, sí Un te iba a solo decir Blockbuster. eso, en Bend, Oregon, ¿no? Eh, Sí, no me acuerdo Sí. exacto dónde, pero En un no es lugar ni de en mala muerte en California ni en Nueva Oregon. Hay York. uno, hay un blockbuster tal cual Sí, sí, como eran en los 90. Impresionante. sí, 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 sí. ¿Sabes que te iba a contar una anécdota cuando estaba hablando de los CDs que también me acordé, creo que te la digo bastante seguido, pero otra marca que llegó en mi caso para romper todo en los 90 fue Dunkin' Donuts, que abrió en Cabildo. Y te lo uno con la música, no solo era una marca es una marca de donas que en ese momento no tuvo un éxito porque el paladar argentino es otro, pero a mí me encantan. Pero no sé si te acordás que no vendían, pero ibas a buscar las entradas de los recitales. Claro. Yo Ibas- no recuerdo haber ido a buscar a Dunkin' Donuts, pero me parece muy gracioso que un lugar que venda donas, que sí. tenga, que nada, que también pueda retirar entradas. No me preguntes cuál era la vinculación, si el dueño era el mismo que el de, no sé, Ticketek, Por ahí no le Ticketmaster. estaba yendo muy bien y sacaba unos extra mangos de ahí, Ah, ¿no? pero ¿sabes? Para mí era la gloria, era la gloria, ir a Dunkin' Donuts a buscar. Salías con una dona en la mano y una entrada de un show internacional. Increíble, una cosa locura. No, otras marcas así que vinieron en esa época, me acuerdo, bueno, ¿te acordás bueno, Pizza Hut? Sí, obviamente, que estaba en auge en esa época, después se fue y creo que ahora volvió, no sé, me parece que volvió ahora. En Argentina todavía no estaba, acá en Ah, Brasil ¿todavía no hay. volvió? Bueno, Sí, amo pero Pizza Hut, sí que pero con estaba Pizza Hut, me acuerdo que eh, en Villa Devoto había un Blockbuster enfrente de un Pizza Hut. Eh, bueno, ¿sabes que estaba Impresionante. pensando algo parecido? Yo te iba a decir, en ese momento Cabildo era la meca porque estaba en Cabildo y Juramento, estaba Tower Records, hacías una cuadra, estaba el Dunkin' Donuts que te digo yo, Sí, sí, sí. de la mano de enfrente estaba Pizza Hut Sí. y, si mal no recuerdo, no llegó a estar sobre Cabildo Blockbuster. Había uno en Virrey del Pino, pero En Verde del en Pino. Cabildo, No. ¿Y sabés que pero... había en Cabildo un Wendy's? ¿Te acordás de Wendy's? Sí, Wendy's, y sigue estando, ¿Sigue si no me estando el equivoco. Wendy's? Sí, Wendy's Bueno, sigue ahora escuché estando. que se está yendo Burger King, ¿no? De Mirá, Argentina. no No sé si sabía, de toda Sudamérica o de la región no o. sabía, no sabía. Acá en Brasil todavía está, pero bueno, te digo, o sea, eso de tener todas esas marcas para mí juntas ahí era como el lugar para estar, ¿no? Era, no sé. Sí, 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 Cabildo era una locura, era estar en Disneylandia, más o menos. Era estar en Sí, Estados sí. Unidos. Pero Esas bueno, épocas. tenemos que agradecer a la vida que hemos tenido una niñez, una juventud Sí, con una posición muy linda para disfrutar, ¿no? Y sí, totalmente. un poco hablar de este episodio era justamente nosotros ya pasando los 40 habiendo vivido, ¿no? Las diferentes etapas y formatos. Nada, te iba a preguntar si tenés como una opinión formada en cuanto a qué opinión, con qué era te quedás, si sos un poco más defensor de lo viejo, de lo nuevo. Sí, está. Mira, si bien tengo una cierta nostalgia hacia lo viejo, no sé,
por ahí varios me van a matar. Bueno, en esta época del podcast no, porque son todos amigos, nadie me va a matar. Pero eh, yo te diría que la época de ahora, de poder escuchar todo lo que quieras, eso es una ventaja enorme. Y a mí me encanta. O sea, el hecho, yo voy al trabajo acá en tren, tengo como 40 minutos en tren, y la verdad que todas las mañanas que voy en tren voy escuchando a un artista diferente, con con la comodidad de nada, solamente ver quién, o sea, pagar una suscripción mensual. Ahora, las épocas pasadas tenían el encanto que ya hablábamos, el encanto del CD, el encanto del librito, el encanto digamos, de, eh, te costaba obtenerlo, con lo cual tenía un gusto diferente. Pero si vos me decís con cuál te quedás, si es o el anterior, me quedaría con lo que hay ahora, con la tecnología de ahora. Ya sé bueno, todo cambia, ¿no? Y muchas bandas, como estaban ahora, subsistían gracias a la venta de CDs y ya no van a estar más, y todo eso es un tema indirecto que complica las cosas. Pero la comodidad de ahora es tanto, bueno, también con el tema de los videos, el streaming, de poder conseguir, eh, digamos, de tenerlo fácil, me parece algo eh, digamos, disfrutable también, ¿no? ¿Vos cuál es tu opinión, Pix? Y mira, coincido con vos en cuanto, yo no tengo dudas, no tengo dudas que me quedo con esta época por el acceso a las cosas. Sí, Me encanta hoy en día estar viendo una película, por ejemplo, y a veces tardar hasta días en verla porque parás, no sé, la música te lleva, no sé, a un artista, empezás a googlear, ese artista te lleva a otra película, a otro actor, y en muy poco tiempo tenés como toda una ramificación de cosas que se te abre en ese momento, un abanico de posibilidades que antes no existía. Yo me acuerdo que antes tenía cuadernos y cuadernos que anotaba cosas, o ya sea discos, películas, palabras, que no sabía, que tenía que esperar el momento justo y tener la suerte como para saber qué era. Hoy en día el acceso a la información es todo. Me quedo sin dudas con esta época, sin dudas, pero te voy a hacer un asterisco. Yo me quedo con esta era teniendo el background que tuvimos nosotros, sabiendo valorar las cosas a cómo vinieron y teniendo un balance de que todavía el formato físico, por más que no exista así físico en sí, yo lo sigo consumiendo, porque todas las cosas que vos fuiste explicando, yo las analizo y las sigo consumiendo de otra forma. Por ejemplo, los lyrics. No están los libritos, no estoy comprando CDs, pero estoy constantemente con el teléfono viendo los lyrics ahí en el momento en Apple Music, sí, yo también. siguiéndolo. Disco, vos dijiste, ya nadie compra discos. Aún así, si yo hoy en día estoy buscando una canción, que es verdad, llegás a un artista por una canción que por ahí viste en una película o en algún lado, cuando llego a la canción con el disco, yo me sigo bajando el disco para escucharlo. Quizá uno no tiene el tiempo para dedicarle al final de cuentas no sé si lo vas a escuchar todo el disco, pero aún así es como que uno sigue apostando al formato del artista, ¿entendés? Como para que no todo quede en un single y nada más. Entonces, como todo en la vida, me parece que tenés que tener ese balance de cosas y yo como una persona en ese sentido, eh, vos ya lo sabés, lo hablamos en el episodio pasado, para mí la tele, el Walkman, todo lo que sea físico fue muy, muy fuerte en mi vida, no le puedo soltar la mano tan rápido, pero bueno, es increíble que el acceso a información que hay hoy no te podés quedar en desestimar esta era porque es brillante. Solo que me preocupa un poco en el caso, por ejemplo, de nuestros hijos, es que ya tienen solo esto y es todo muy inmediato, muy a veces los procesos y parece muy fácil hoy lograr las cosas, pero atrás de eso hay un laburo
que no se tiene que perder con nada, ni con inteligencia artificial, ¿no? Hay que saber usarla, la inteligencia artificial, pero tampoco hay que dejar Es eso, abriste un tema importante, te digo, es otro tema para un podcast, el tema de inteligencia artificial y qué va a pasar con Sí, los porque artistas, qué va a pasar con el, todo, con vos las mirá el películas, quilombo, con la sí, música en general. mirá el quilombo que hubo en Hollywood con todo el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que hay que usarla inteligentemente, vale la redundancia, pero tampoco a DiCaprio no lo vas a cambiar tan fácilmente, pues necesitas una conexión humana con las cosas. Sí, por lo Entonces, menos para mí, por los siguientes años yo lo veo así. De acá sí, 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 a sí, 50 años, 100 años, no sé qué va a pasar. Pero bueno, eso sí. para Pero otro podcast. me encanta la época en la que estamos porque, como te dije, antes de chico nos costaba un Perú hacer toda la película completa, película en cuanto a saber todo lo que uno quería saber y hoy en día es tan rápido y que es hermoso. El único problema de hoy en día es que hay tanto para ver que también esa ansiedad de estar más tiempo separando cosas de las que estás viendo cosas también te genera como que no estás aprovechando, sacándole el jugo 100% a lo que estás viendo, porque ya sabes que no te pasa que a veces estás viendo una película y dices, no, no la termino hoy voy a ver otra. Pero Sí, sí, antes sí, sí, hoy en día tenés te ese comprabas esa abanico de película y la posibilidades, ¿viste? ¿entendés? Que es infernal. Pero bueno, la Sí, verdad que diste en la sí. tecla cuando dijiste que por suerte pudimos disfrutar y pasar en nuestras vidas por ambos, por todas estas etapas, digamos, de tanto de la música como de video y las películas. Así que nada, Blockbuster y Tower Records quedarán en nuestras memorias. No, eternamente agradecidos. Gracias, Tower Records, gracias, Blockbuster, gracias a mis viejos que me dieron la posibilidad de acceder a esas cosas. Pero para nosotros son dos cosas muy fuertes en nuestra vida. Y bueno, Pix, bueno, nada, darle conclusión a este podcast, a este nuevo episodio, episodio 4. Un Eh, placer como siempre. Poneme placer. levantate, poneme levantate como siempre. Mirá que hay mucha gente que está pidiendo nuestro episodio a vivo de evolución Sí, de música, así que andá preparándote. ¿Vos me tenés la encantó. guitarra Se ahí viene un atrás? episodio a vivo con el top 10 de músicas, de canciones de nuestras vidas tocadas en vivo. Algo que va a ser revolucionario, creo, en esta internet. Escuchame, ¿tenés la guitarra ahí atrás? La tengo en otro cuarto, la tengo en otro cuarto. ¿Querías que te toque algo? Porque no, ya te iba a decir, haceme por lo menos el punteo de levantate. No sigamos con eso. Sí, lo Pero hacíamos con eso. Pero prepárate. no, te la pongo ahora, levántate. Dale. Bueno, Pix, Dale. Bueno, Pix, un abrazo dale, grande, placer. saludos a la audiencia y bueno, nos vemos próximamente en el episodio 5. Chao, Pix. Abrazo grande. Abrazo. Levántate y pelea, levántate y jugar, levántate y soñar, levántate y pelear, levántate.